Bueno, ahí estamos empezando. Preguntas. Yo sé que la clase, la semana pasada de diseño muestral, es una clase media complicada porque mezcla lo que era una distribución de frecuencia de una variable con la distribución de frecuencia o distribución muestral de un estadístico, de una muestra, ¿no? Entonces, si bien nosotros mostramos que sacamos muchas muestras del mismo tamaño para justificar lo que vimos, que es el teorema central del límite, ¿sí? Lo más importante de la clase anterior, aparte de hacer los ejercicios, es conceptualmente que la distribución muestral de un estadístico cualquiera, ya sea la media, un total o una proporción, siguen una distribución de probabilidades y yo repito muchas extracciones de muestra. ¿Por qué? Porque en cada extracción de muestra el resultado del promedio que yo voy a sacar no es el mismo en cada una de las extracciones, porque justamente estamos poniendo la aleatoriedad, es decir, seleccionamos a través de un número aleatorio, con lo cual cada uno que saca una muestra va a dar un valor distinto. Sería una casualidad que todos sacaran la misma muestra. Es poco probable, digamos, que con un generador de números aleatorios salgan la misma muestra. Para eso, bueno, hay formas de hacerlo, que es fijar un arranque, el mismo arranque para todas las máquinas, pero bueno, demasiado complicado como para poder hacerlo, digamos. Uno lo puede hacer, pero eso. Pero lo importante es que eso lo que nos permite hacer era ver que la distribución de todas las medias muestrales tenía una distribución de probabilidad normal, ¿sí? La misma idea que veníamos viendo, con promedio, el mismo promedio que el poblacional, es decir, que el promedio poblacional se mantenía constante. Y a ver si puedo compartir ahora aquí un Jamboard, whiteboard. A ver si podemos. Lo que veíamos con la distribución muestral es que teníamos la variable original, que era esta, si era una distribución normal. No quiero que me hagas esto. Así que eso, muy bien. Y que cuando hacíamos varias extracciones de muestra, ¿sí?, distintas, la distribución que se presentaba era una distribución más concentrada, más concentrada, pero el valor del promedio poblacional, que lo denominamos con la letra griega mu, coincidía con la media de todas las medias. Por eso poníamos doble rayita. El promedio de una nueva variable aleatoria que era las medias. ¿Y qué nos garantizaba esto? Que yo tenía chances, vamos acá, tenía chances, ¿por qué no me escribís? Acá, y acá. Aquí, la gran mayoría de las muestras, porque estas eran muchas repeticiones de la muestra, la gran mayoría de las muestras... No estamos viendo la pantalla. ¿No comparte? No. No debo haber compartido yo, que es distinto. No debo haber compartido yo. Bien, entonces, la que está en azul es la distribución de la variable original. La que está en rojo es la distribución de todas las medias muestrales, ¿sí?, que yo saqué. Saqué tantas muestras de tamaño 20, 30, 50, y me fue construyendo esta distribución roja que tengo acá. Pero la media, acá tengo la media poblacional, mu es la media poblacional, y rayita, rayita, X media, es la media de las medias muestrales. Si yo saco muchas muestras, después calculo la media de cada muestra, y entonces esto que tengo en rojo es la distribución de las medias muestrales, que es más concentrada que la distribución de la variable original. Entonces, lo que tengo es que acá tengo todas las muestras, o sea, lo que está debajo de lo rojo es todas las muestras que fui sacando. Una me dio por debajo de la media poblacional, otra me dio por arriba, otra me dio acá, fui graficando. Con lo cual, lo que me estoy garantizando es que en principio, sacando una
muestra aleatoria, la gran mayoría de las muestras van a estar concentrándose alrededor del promedio poblacional. Y sí nos puede tocar una muestra que puede estar acá en este extremo o puede estar en este extremo. Pero la probabilidad de que esa muestra ocurra, como está en los extremos, es muy baja. Como esto es una distribución de probabilidades, es decir, la probabilidad que yo tendría que salga una muestra en este extremo es relativamente baja y en este extremo relativamente baja. ¿Sí? Entonces, la gran ventaja que tenemos es que la dispersión de la variable aleatoria media muestral es más concentrada. Y esa dispersión de que llamamos el sigma de X rayita ahora, nosotros cuando hablábamos en azul estábamos hablando de que el sigma de la variable X, ¿sí? La dispersión de la variable original. Ahora vamos a hablar del sigma de la variable aleatoria, pero ahora media muestral, ¿sí? Dice que el sigma de X es el sigma original dividido raíz de n, el tamaño de la muestra que yo estoy usando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto lo que dice es que más grande es el n, más chico es la dispersión de la media muestral, porque acá mientras más grande es el n, si el n vale 100, la raíz vale 10, pero si el n vale 1000, la raíz vale 100, digamos, ¿sí? Entonces divido por números más grandes y se mantiene constante la dispersión de la variable. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Cuando es más normal, disminuye más el desvío. No, cuando más grande es el tamaño de la muestra, en vez de estar en la curva roja, la tendría todas las muestras, acá en esta curva que acabo de dibujar ahí, que me agarró cualquier color, arrancó en amarillito. Es decir, a ver si puedo borrar un poquitito esto de adentro. La voy a volver a hacer esta. Y entonces vuelvo con este colorcito. ¿Sí? Voy a tener una distribución mucho más concentrada. Bueno, no sé por qué hace eso, porque estoy tocando algo mal. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea el tamaño muestral, más concentrada es la distribución de las medias muestrales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo cuando más grande haga el tamaño de muestra, más chance tengo de estar estimando más cerca del parámetro poblacional desconocido. Es decir, por eso con una sola muestra yo tengo altas chances de estar estimando adecuadamente el valor poblacional. ¿Lo voy a estimar exactamente? No, no lo voy a estimar exactamente. Voy a estimar algunas veces un poquitito abajo, otras veces arriba. Pero en la vida real yo saco una sola muestra, no saco 10, 20 o 50 muestras del tamaño que sea. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es hacer la estimación puntual, que nos lo va a dar la muestra en particular, y ahora vamos a ver en esta clase qué es lo que le vamos a agregar para poder tener idea de cuán cerca estamos o no del parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, dejo de compartir esto, ahí dejé de compartir, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que tenemos que desarrollar ahora. ¿Qué es? Voy a poner esto en modo proyección. Y lo tengo que compartir. Ok. Ahí lo vamos a compartir. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con una muestra es construir un estimador puntual. ¿Sí? El promedio, el total, una proporción. Y ahora le vamos a agregar lo que vamos a llamar intervalo de confianza para la media, la variancia, el total, la proporción. Acá dice media y variancia, pero yo voy a hablar de total y proporción, después lo voy a agregar eso en el título. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahora, vamos a hacer una pequeña introducción al tema, y es que, ¿por qué usamos esto? De hacer las estimaciones teniendo una muestra de lo que ocurre en la población. Porque para validar la información a partir de la que nos proporciona una muestra, siempre que sea probabilística,
es lo que usa el método científico, es lo que nos garantiza que nosotros podemos construir eso, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un experimento típico, es decir, que sacamos una muestra, el objetivo básico es estimar algunas características que describan a la población de interés, digamos, tenemos que estimar alguna característica de la población. Y básicamente lo que estimamos son los parámetros que caracterizan a la función de probabilidad de la variable aleatoria en estudio. Depende de lo que estemos estudiando, nosotros queremos estimar alguno de esos valores, ¿sí? ¿Y de dónde viene toda esta estructura desde el punto de vista conceptual? Nosotros empezamos las primeras clases trabajando con estadística descriptiva, ¿se acuerdan? Que veíamos los tipos de variables, cómo armábamos un gráfico, cómo describíamos, ¿sí? Y analizábamos en la población, podíamos ver en la población los parámetros que caracterizaban, y los típicos parámetros más comunes que usamos son ¿cuáles? ¿Cuáles caracterizaban una variable, digamos, cuantitativa? ¿Qué calculábamos en estadística descriptiva? Medidas de posición, por ejemplo. Sí, el modo, la El mediana. modo, la media. Eso. Un total también yo podría haber caracterizado. Y la variabilidad también podríamos. ¿Sí? Esos son parámetros poblacionales. Cuando los datos con los cuales trabajamos corresponden a una muestra, nosotros lo que llamamos en la muestra son los estimadores. ¿Y qué son los estimadores? Los mismos, pero nada más que ahora muestrales. La media muestral, el modo muestral, la mediana muestral, el desvío muestral, un total muestral, una proporción muestral, ¿sí? Bien. Después de eso, nosotros entramos a la parte de los conceptos básicos de probabilidades, los axiomas de probabilidades, y después pasamos a las distribuciones de probabilidades, que nosotros vimos dos tipos de distribuciones de probabilidades, las discretas, como la binomial. ¿Qué otra más se acuerdan de las discretas que vimos? Poisson. Poisson, muy bien. Y vimos de las continuas básicamente la normal, ¿sí? Nosotros no vimos otra. No vamos a ver en este curso G cuadrado, pero sí vamos a ver T de Student ahora, cuando entremos a el análisis de las estimaciones por puntuales y por intervalos de confianza. Y después entramos en el estudio de la distribución en el muestreo, es decir, cómo se distribuye la media muestral si yo repito muchas veces muestras aleatorias, ¿sí? Y enumeramos, no vimos la desigualdad de Chebyshev ni la ley de los grandes números, pero sí vimos el teorema central del límite, ¿sí? Que es este que hablamos, que dada una variable aleatoria, si sacamos una muestra probabilística de tamaño n, la distribución de la media muestral se distribuye como una normal, con media igual que el parámetro poblacional y con desvío sigma sobre raíz de n, ¿sí? Y entonces entramos al siguiente capítulo, que es este capítulo que llamamos de la inferencia, ¿sí? ¿Y por qué es importante el capítulo de la inferencia? Porque la gran mayoría de las veces nosotros hacemos una muestra. Y una vez que hicimos una muestra, tenemos que decir qué es lo que pasa en la población. ¿Por qué nos interesa decir qué pasa en la población? ¿Por qué imaginan que no nos quedamos con los datos de la muestra en principio? Piensen en las encuestas, por ejemplo, hoy están de moda, que son las encuestas de opinión o encuestas políticas o encuestas electorales, como las quieran llamar. ¿Por qué es importante? Ahí no controlan a toda la población, es decir, no le preguntan a todo el mundo a quién va a votar, sino que hacen una muestra. Pero ¿por qué hablan de que tal partido va a sacar tal porcentaje, tal otro va a sacar tal porcentaje y tal otro tal porcentaje? Porque es lo que se espera que ocurra en la población, ¿sí? Ahora, ellos investigan sobre una porción de la población, todas las personas en capacidad de votar en la provincia de Buenos Aires, por decir algo. O podría ser en la ciudad de Luján, o podría ser en el país, digamos, el ámbito geográfico yo defino para el cual voy a hacer la inferencia, ¿sí? Pero ahí se le pregunta a una porción pequeña de la población y en lo que pasa en la muestra infiero, por eso se llama inferencia, de lo que pasa en la población. Es decir, digo, a ver, en la población va a pasar tal cosa.
Hoy las encuestas políticas, por múltiples razones, no están estimando adecuadamente generalmente el resultado, porque ahí sí, cuando termina el día de la elección, uno puede saber cuántos son los que votaron a tal candidato o a tal partido, y exacto, digamos, porque ese sería el valor poblacional. Lo otro es una inferencia. Están cometiendo muchos errores, hoy no están andando bien. Una de las razones porque ya no se puede hacer entrevista. Históricamente las entrevistas eran personales o cara a cara, iban por los domicilios, preguntaban, entonces era mucho más fácil. Hoy se usa encuesta telefónica, con lo cual puede contestar cualquiera, la gente también por ahí no dice la verdad, tienen que mezclar encuestas telefónicas con encuestas por internet, paneles online, o sea que la gente contesta, le preguntan o mandan por mail, o son gente que trabaja con sistemas de encuestas online, y entonces la metodología se ha complicado, digamos, eso, entonces ahí está complicado. Por otro lado, digamos, eso para ponerlo en lo que estamos hablando en el día de hoy. También hay otras encuestas muy importantes en el país. ¿Cuáles son las encuestas importantes en el país? Lo que se llama la EPH o encuesta permanente de hogares. ¿Tienen idea ustedes de lo que es la encuesta permanente de hogares y qué información da? No. No. ¿Vieron que hablan cada 2 o 3 meses cuál es la tasa de desocupación? Los Sí. medios, digamos, ¿no? Básicamente la radio, la televisión, los diarios, se empieza a hablar de cuál es la tasa de desocupación en el país o en una provincia o en una ciudad o una cosa por el estilo. Bien, ¿a ustedes le preguntaron alguna vez desde el Instituto Nacional de Estadística si estaban trabajando, si no estaban trabajando? Digamos, hay todo un set de preguntas. No. Y entonces, ¿cómo es que dicen que la tasa de desocupación en el país es del 10%, 12%, según cada onda que se hace de la encuesta? Porque básicamente hacen una muestra, ¿sí? Y con la muestra infieren. Esa información de la tasa de desocupación, ¿es verdaderamente la tasa poblacional? No, es una estimación. Obviamente, cuidando mucho los procedimientos, teniendo una muestra lo suficientemente grande, se espera que ese valor que estima la encuesta permanente de hogares no esté muy alejado del verdadero valor poblacional. Y ahora vamos a ver que esa sería la estimación puntual. Dice que hay un 8,9% de tasa de desocupación. Ahora, nosotros en ese caso estamos haciendo una estimación puntual. Estaríamos trabajando con esta estimación puntual. Pero le podríamos poner una estimación por intervalos. Y vamos a ver por qué vamos a poner una estimación por intervalos. Y esto es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, la estimación puntual y la estimación por intervalos. En la clase que viene, o la semana que viene, mejor dicho, vamos a trabajar en una prueba de hipótesis para una población. Nosotros no vamos a entrar en 2 poblaciones, prueba de hipótesis para una población, ¿sí? Con lo cual, ahí vamos a ir viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les conté de la EPH, pero acá podría haber uno, me va apagando todo esto, bueno, hay un especialista en producción animal que lo que quiere ver es, después de alimentar a un lote de ternero con una ración alimenticia particular, necesita expresar numéricamente el aumento medio de peso de sus animales, ¿sí? Entonces podría ver qué pasa con eso, digamos, ¿no? Entonces, se tienen conocimientos suficientes como para decir que la variable aleatoria X de nuestro problema tiene una función de probabilidad conocida, ya sea normal o cualquier otra, y depende de los parámetros tita 1, esta letra griega se llama tita 1, tita p, que son desconocidos. Es decir, nosotros estamos haciendo un experimento pura y exclusivamente con una parte de los animales y no con toda la población, ¿sí? Entonces, en este caso, como desconocemos, lo que queremos hacer es, podría ocurrir que el aumento de peso de los terneros siguiera una distribución normal con media mu y variancia sigma cuadrado. ¿Y por qué estamos poniendo mu y sigma cuadrado? Porque estos valores son valores poblacionales, digamos, ¿sí? Esto creemos que el aumento de peso se distribuye como una
normal con media mu y variancia sigma cuadrado. Che, qué feo que está esto, no me gusta. A ver si lo puedo presentar sin que me haga toda esa porquería, porque no me gusta. Bien. Ok. Bien. Entonces estábamos acá, estábamos en esta, y vamos a esta. ¿Sí? A ver si puedo agrandar un poquito esto para que se vea. Ay, me fui de largo. Ahí. Entonces, y lo que queremos estimar es el promedio de aumento de peso y la variabilidad que tiene, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar con las observaciones que vamos a tener de la muestra que vamos a seleccionar de la población, y con esa muestra aleatoria vamos a poder estimar qué es lo que pasa en la población. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que tenemos que seguir? ¿Sí? Primero tenemos que pensar cómo se define la población y la muestra, es decir, cuál va a ser la población, y acá cuál sería la población. Estaríamos hablando de los terneros, ¿sí? Todos los terneros. Eso, todos los terneros. Y la muestra sería una muestra aleatoria, ¿sí? ¿Y cuáles serían los procedimientos para seleccionar una muestra aleatoria? Usar algún elemento, como puede ser una tabla de número aleatorio, un generador de números aleatorios en Excel o en cualquier otro software, o hasta un bolillero. Yo podría con un bolillero sacar una muestra aleatoria, ¿sí? ¿Y qué debería calcular para estimar los parámetros de interés? Porque los parámetros serían desconocidos porque yo solo tomé una muestra de toda la población de terneros. Sería calcular en la muestra lo que conocemos como los estadísticos. Los estadísticos son la media, la moda, la mediana, el desvío estándar muestral, ¿sí? El total, todas las variables, todas las medidas que podemos calcular, que cuando estamos en la muestra se llaman estadísticos. Recuerden eso. ¿Sí? ¿Qué función de distribución presentarán estos estimadores elegidos? Si tenemos que conocer cómo se distribuye, es decir, trabajar con el teorema central del límite para decir si este estadístico tiene o este estimador tiene una distribución tal, nos podemos apoyar en él para construir también lo que vamos a llamar los intervalos de confianza, ¿sí? ¿Y cómo validar las estimaciones a partir de la muestra? Es decir, inferir la muestra a la población y ver si esos datos son razonables con lo que estaría ocurriendo a la población, que no puedo investigar totalmente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es la inferencia estadística? Es una forma de tomar decisiones basada en probabilidades y presenta dos aspectos. La estimación de los parámetros de manera puntual o por intervalos, ¿sí? Entonces, hablamos de que nosotros íbamos a hablar hoy de puntual y por intervalo, y en la semana que viene vamos a hablar de la prueba de hipótesis con respecto a una función elegida como modelo. Es decir, vamos a plantear hipótesis y vamos a corroborar si la muestra nos verifica la hipótesis o no nos verifica la hipótesis, ¿sí? Bien. Y entonces vamos a definir ahora qué es una estimación puntual, ¿sí? Es una estimación del valor de un parámetro poblacional desconocido, como puede ser la media, la desviación estándar, la variancia, el total, una proporción, ¿sí? Y es un número que se utiliza para aproximar el verdadero valor de dicho parámetro poblacional. Es decir, es el dato que calculamos a través de la muestra correspondiente, ¿sí? Es el valor del estadístico que nosotros calculamos con los datos que provienen de una muestra en particular, ¿sí? Entonces tenemos los estimadores puntuales de los parámetros de una población normal. Si sacamos una muestra aleatoria de tamaño n, o sea, x1, x2, xn, son las n observaciones de la variable, como podría ser el ejemplo anterior, el incremento de peso de la ración de los terneros, de una población que dijimos que la variable peso se distribuye con una distribución normal de media mu y desvío sigma cuadrado. Acá esto es lo que... esperen.
Bien, o sea, acá estamos tratando de, a ver, la anoté de acá. Es decir, acá estamos viendo la distribución de probabilidad de la variable aumento de peso, por ejemplo. Y decimos que el estimador de la media poblacional lo vamos a simbolizar como mu sombrerito. La media poblacional era mu, pero cuando lo estamos estimando una muestra usamos este sombrerito que tenemos acá, que es como una B invertida que llamamos sombrerito. Mu sombrerito dice que es un estimador, no es el parámetro poblacional. Y que en el caso de la media es la media muestral. O sea, la media muestral es el estimador de la media poblacional. ¿Cómo calculábamos la media muestral? Bueno, si teníamos todos los datos desplegados, esta era la famosa fórmula. Si sumo todas las observaciones y divido por n. Obviamente, si yo tengo las observaciones que saqué, puedo usar esta fórmula simple de sumar todos los valores y dividir por la cantidad de observaciones que tengo en la muestra, ¿sí? Y del teorema central del límite sabemos que la distribución muestral de la media es una normal, este triple, o sea, este como doble igual, quiere decir que se distribuye, este es el símbolo de X rayita se distribuye, entonces eso es se distribuye, ¿sí? Como una normal de parámetros mu y sigma sobre raíz de n. ¿Recuerdan que yo hice el grafiquito ese donde la distribución de la media muestral, el desvío era más pequeño que el de la variable original? Porque el desvío original era sigma, o la variancia sigma cuadrado, y acá decimos que el desvío es sigma sobre raíz de n, que lo que nos dice que mientras más grande sea la muestra, más seguramente estaremos cerca del parámetro poblacional mu si estamos estimando la media, ¿sí? Entonces, esto es la parte donde importa, porque importa el tamaño de la muestra y obviamente importa la dispersión. Bien, vamos a pasar una. ¿Por qué no querés pasar ahora? Bueno, parece que voy a tener que cerrar esto. Y a ver si me pasa una. Ahora sí. Ah, pero tengo que borrar esto porque si no me quedan todas las anotaciones ahí. Bien. Recién hablamos de el estimador de una media. Ahora estamos hablando del estimador del total. Y cuando estamos hablando del estimador del total, se me está perdiendo ahí algo. Ahí está. Un poquito más grande. Ahí. ¿Sí? El estimador del total. Para estimar el total poblacional, yo lo que digo es que es el n total de elementos que hay en la población. Recuerden que el n mayúscula era el total de elementos que hay en la población, multiplicada por la media muestral. ¿Y por qué puedo hacer esto para estimar el total? Y obviamente ese total es estimado, nuevamente le estamos poniendo un sombrerito al total, porque dice es el estimador del total. ¿Por qué? Porque si nuestro promedio estima adecuadamente el promedio poblacional, para calcular el total, teniendo el promedio poblacional bien estimado, multiplicado por la cantidad de elementos que hay en la población, nos va a construir el total. Es decir, por ejemplo, si el salario promedio de todos los no docentes de la universidad es 300 pesos, y estoy poniendo cualquier número para que no tenga nada que ver con la realidad, multiplicado por la cantidad de no docentes que hay en la universidad, yo tendría el total de salarios de los no docentes, ¿sí? Ahora, si yo no sé cuál es el promedio poblacional, porque no tengo la información de los 1000 no docentes, no sé cuántos hay, de 700, 800 o 1000, bueno, pero pongamos 1000 para que sea más fácil, yo tomé una muestra de tamaño n, calculé el promedio y multiplico por el n y tendría un estimador del total de salarios de los no docentes de la universidad, ¿sí? Es decir, si yo tuviera... Vamos a ir con el anota. Ahí está. ¿Sí? Si yo supongamos que tenemos... acá... soltá.
¿Por qué me hizo eso? Volvemos acá. Supongamos, y estoy inventando, que el total de no docentes fuera 1000, que saco una muestra de 100 y que el promedio muestral es de 800 pesos. Estoy poniendo cualquier número ficticio, nada que ver con la realidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos datos, ¿cuánto sería el total de salarios de los no docentes de la universidad? Usando esta formulita que tengo acá. ¿Cuánto es el N, el total poblacional de no docentes? 1000. 1000 por 800. 1000 por 800. Sí. Eso sería N 1000 por 800, sería 800.000 pesos, digamos. Es totalmente ficticio lo que estoy poniendo. Pero yo podría decir que el total estimado de salarios que la universidad paga a los no docentes, o que invierten los no docentes, es de 800.000, ¿sí? Teniendo el dato solo de 100 de la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que decimos es que este valor de la media muestral debería estar estimando adecuadamente el promedio de salario de los no docentes de la universidad, ¿sí? Datos totalmente ficticios. Igualmente, estamos incorporando ahora la variancia estimada del total y la simbolizamos como sigma cuadrado. Recuerden que la variancia poblacional siempre le poníamos como sigma cuadrado, y al ponerle el sombrerito es que es la variancia estimada del total estimado, ¿sí? Por eso ponemos los sombreritos acá. Y decimos que la variancia estimada de n por x media, porque eso es como construyo el total estimado, es igual a n cuadrado por la variancia de x media, y la variancia de x media sabíamos nosotros que por ser una variable aleatoria, x media era el desvío muestral en este caso dividido n, ¿sí? Porque veníamos del teorema central del límite que se distribuía normal con desvío o variancia igual que la poblacional, dividido la raíz de n si era el desvío, o dividido n si es la variancia, ¿sí? Entonces, tenemos también cuál es la variabilidad de esa estimación. Y ahora vamos a ver por qué es importante tener la variabilidad de la estimación. Entonces, ahora, cuando tengo esto, no me deja bajar fácilmente. Bien. Vamos a borrar esto. Muy bien. También puedo estimar una proporción, ¿sí? La proporción de femeninos y masculinos entre los no docentes, la proporción de personas que tienen algún título universitario, los que no tienen un título universitario, la proporción de los que trabajan en oficina y los que trabajan en otro tipo de actividades, los administrativos y no administrativos. Podríamos estimar cualquier proporción que nos interesara analizar, por ejemplo, del grupo de los no docentes, ¿sí? Y la forma de calcular la proporción la podemos hacer dividiendo una nueva variable aleatoria que creamos que tiene valores ceros y 1. Es decir, si quisiéramos estimar la proporción de los administrativos, tomaríamos de los 800 que teníamos, perdón, de los 1000, había dicho 1000, le tendríamos que poner a cada uno un 1 si es administrativo, un 0 si no es administrativo, ¿sí? Y cuando calculamos la muestra, lo que vamos a tener una cierta proporción que tiene 1, una cierta proporción que tiene 0, y esos serán, supóngase que la muestra habíamos dicho que era de 100, que tenemos 70 que son administrativos y 30 que son no administrativos. Entonces, ¿cuánto sería la proporción de los administrativos? 1000 por 70. No, estamos solo en la muestra calculando el estimador muestral que está acá
Eduardo? Sería los que son administrativos sobre el total de la muestra. ¿Cuántos son administrativos? 70 sobre... 70 dividido Eso. 1000. 0,70 si es una proporción, ¿sí? O si lo queremos expresar en porcentaje, el 70% de los no docentes son administrativos, ¿sí? Y eso es lo que decimos que ocurre en los 1000. Yo no le pregunté a los 1000, solo le pregunté a los 100 que entrevisté para preguntar si su tarea era administrativa o no, digamos, ¿sí? Por eso lo que hacemos es como construir una variable aleatoria que tiene un 1 si tiene la característica bajo estudio, en este caso administrativo, 0 en otro caso. Y la variancia estimada de la proporción, nuevamente, sigma cuadrado es variancia, al ponerle un estimado es variancia estimada de la proporción estimada. Es P por 1 menos P sobre N, ¿sí? Entonces ahí calculamos la proporción que explica la variancia estimada, digamos, ¿sí? P por 1 menos P o Q sobre N. Y ahí tendríamos entonces la estimación de la variancia, ¿sí? ¿Me preguntaron algo o no? No, te agregaba, parece medio como la binomial, 1 menos P, cuando hablábamos del éxito y del fracaso. Exactamente, lo asociamos al esquema binomial de P y Q, digamos, ¿sí? Porque ¿tiene la característica bajo estudio o no tiene la característica bajo estudio? Estamos con un esquema de tipo binomial. Sí, tenés razón, Eduardo. Bien. Vamos a borrar acá todo esto. Bien. Y como nosotros dijimos que necesitábamos el S sobre raíz de n, es el estimador de la desviación típica poblacional de la media, sigma sobre raíz de n. Es decir, cuando tenemos que estimar la variancia poblacional, la vamos a estimar a través de la variancia muestral, ¿sí? Y esto, sigma sobre raíz de n, se denomina error estándar de la media muestral. Por esa razón se dice que el error estándar de la media muestral mide la variabilidad de la media en el muestreo, ¿sí? Eso es lo que vamos a usar para poder trabajar ahora, digamos, estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer. Y el estimador de la variancia poblacional, que es la variancia muestral, y ahora se me corrió todo, acá, ¿sí? El estimador de la variancia poblacional, sombrerito, sigma cuadrado, es la variancia muestral que ustedes ya conocen, que es la suma de las diferencias al cuadrado de cada observación respecto de la media, partido n-1, dividido n-1, ¿sí? Esa es la variancia que aprendimos a calcular en descriptiva, digamos, de cualquier variable aleatoria cuantitativa, ¿sí? Bien. Entonces, realizada la estimación de un parámetro, cabe preguntarse si esa estimación es exacta, si es probable que la estimación sea más alta o más baja que el parámetro poblacional que estamos estimando, y con otra muestra se obtendría el mismo resultado o bastante diferente. Y cuarto, la calidad del procedimiento de estimación mejora bastante si la estadística de la muestra es menos variable y sesgada a la vez. Entonces, primera pregunta, ¿es exacta la estimación que obtenemos a través de una muestra, de un parámetro cualquiera, como podría ser el promedio de ingresos o la proporción de administrativos entre los no docentes? No. No, no va a ser exacta, no sabemos en realidad. Podría ser exacta, pero nunca lo vamos a verificar, salvo que después sí investigáramos a todos los no docentes, ¿sí? ¿Es probable que la estimación sea alta o baja? Sí. Claro, porque la muestra nos puede dar, ¿se acuerdan el primer grafiquito que hice? Por debajo del promedio o por arriba del promedio, ¿sí? Con otra muestra, ¿se obtendría el mismo resultado o bastante diferente? Podría ser. Sería casi una casualidad que obtendría el mismo resultado, ¿sí? En general, voy a tener un resultado que por la distribución de probabilidad está muy concentrado en la media. En principio deberían ser bastante parecidos los valores, pero podría darnos alguno en un extremo. Yo saco una muestra
y me da primero bien cerca del parámetro poblacional y después me puede dar lejos del parámetro poblacional. A ver si puedo ir al... Como en el video que vimos la clase pasada, que le dio casi en un extremo. Claro. Es decir, sacada una muestra me puede dar uno acá cerca del parámetro, pero otro por acá, muy lejos del parámetro, ¿sí? En general lo que espero que la gran mayoría de las muestras esté cerca del parámetro, entonces no debería tener problema, digamos, Tiene debería, mejor confianza. sería bastante parecido, ¿sí? Y obviamente la calidad del procedimiento de estimación va a mejorar bastante si la estadística de la muestra es menos variable e insesgada a la vez. Si es menos variable la variable bajo estudio, va a ser más, va a tener mejor calidad. Y en principio sí, porque si la variable original, en vez de tener esta variabilidad que estoy mostrando en azul, tiene menos variabilidad, obviamente al tener menos variabilidad, la variabilidad de la media muestral va a ser todavía más chiquitita, porque ahora no juego con el n, pero juego con la variabilidad que tengo en la variable original que estoy analizando, ¿sí? Y insesgada, bueno, ahí lo de insesgada, ahora vamos a ver lo que es insesgada. Y es lo que tenemos acá. Le vamos a pedir algunas propiedades a los estimadores. Una es la ausencia de sesgo, o es que es un estimador es insesgado, ¿sí? O centrado. Si la esperanza del estimador coincide con el parámetro a estimar, es decir, si el operador esperanza del estimador del parámetro poblacional coincide con el parámetro, ¿sí? Este es el estimador del parámetro θ, sombrerito siempre es estimador, y coincide en la esperanza con el parámetro poblacional. ¿Cómo era el operador esperanza? Bueno, había ahí que multiplicar los resultados y a través de todas las posibles realizaciones, y esto es un poco lo que garantiza el teorema central del límite, que la esperanza de la media muestral coincide con el parámetro poblacional. Si no coincidiera, se dice que es sesgado. Por el otro lado, hablamos de la consistencia. Se dice que un estimador es consistente si se aproxima cada vez más al verdadero valor del parámetro a medida que se aumenta el tamaño muestral. Es decir, si yo aumento el tamaño muestral, lo que debería pasar es que cada vez mi muestra está más cerquita del verdadero parámetro poblacional. Es decir, recuerden el grafiquito que hice, que si yo aumentaba la muestra, se ponían más concentrados alrededor del verdadero parámetro poblacional, que llamamos θ acá, para no hablar de la media, ¿sí? Es decir, la distribución del estimador se concentra más alrededor del verdadero parámetro cuando el tamaño de la muestra aumenta, ¿sí? Y después hablamos de otras dos condiciones o propiedades, que es la eficiencia. Está claro que un estimador será tanto mejor cuanto menor sea su variancia. Si tiene variancia menor, va a ser más eficiente, ya que se concentra más alrededor del verdadero valor de parámetro. Se dice que un estimador insesgado es eficiente si tiene variancia mínima. Y después tenemos otra propiedad que es la de la suficiencia. Un estimador es suficiente si utiliza una cantidad de la información contenida en la muestra, de manera que ningún otro estimador podría extraer información adicional de la muestra sobre el parámetro de la población que se está estimando, digamos. Estas propiedades se demuestran teóricamente cuando uno construye estimadores. Nosotros acá no vamos a probar que son eficientes o suficientes, confiamos que eso ya fue probado, pero sí queremos mencionar cuáles son las 4 propiedades importantes que deberían tener los estimadores. Y para verlo mejor, lo vamos a ver con este grafiquito que yo voy a agrandar un poquitito, ¿sí? Que se puede hacer también con un círculo, el lanzamiento de un dardo o el lanzamiento de un arco y flecha. ¿Vieron? De poner los redondeles que se ponen para hacer centro, ¿sí? Y entonces acá decimos que estamos en esta primera línea de gráfico que tiene alta variación y que tiene sesgo negativo, subestimación, porque los valores que obtengo están por debajo, el parámetro poblacional sería este A, y tengo varios a la izquierda, muchos a la izquierda, poco a la derecha,
pero con un recorrido muy grande. Esto tiene alta variabilidad, pero si yo hago el promedio de todas las medidas, es probable que coincida con el A. El promedio de estos puntitos no daría, digamos, ¿sí? O esto sería al revés. Tengo también alta variabilidad, pero tiene sesgo positivo porque todas las muestras o todos los relevamientos me dieron más a la derecha que cercanos al promedio. Y la otra sería que tengo en el D baja variabilidad, pero es sesgo negativo, porque todos los puntos me dieron por debajo del promedio, si fuera el promedio esto, o el parámetro poblacional. Acá estaría bien, este sería perfecto, porque todos dieron con muy poca variabilidad, y en su promedio, si yo promedio todo esto, me daría este valor. Y aquí sería de sesgo positivo, porque estoy estimando valores por encima del promedio, asumiendo que este A estemos utilizando el A como el promedio, ¿sí? Entonces podríamos ver, si esto lo pensamos como alguien que lanza un arco y una flecha o lanza dardo, es alguien que siempre estima en el círculo muy alejado del centro del círculo. Este va bastante cerca del círculo, pero tiene algunos valores que se van lejos de un círculo, y esto tiene algún sesgo a la derecha del círculo. Este terminaría muy concentrado, pero lejos del centro. Este sería el mejor, porque estaría tirando sobre el círculo bastante en el centro y cerquita, con poca variabilidad, y este estaría con mucha baja variabilidad, pero sesgado a la derecha, es decir, debería corregir su puntería, digamos, ¿no? Se imaginan que estamos usando un círculo de lanzamiento, los famosos círculos donde se pueden lanzar dardos, flecha, disparo con arma, qué sé yo, distinto, ¿no? Entonces, en este caso está como a la izquierda, muchos puntitos con mucha variabilidad. Vamos a cambiar de color, a ver si puedo cambiar de color. Este estaría con un círculo, vamos a hacerlo acá. Puntitos muchos acá cerca, pero también otros alejados, ¿sí? Mucho no se ve ese color, vamos a buscar otro color, este. Este sería lo mismo que este, pero con los puntitos acá, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno acá. Este estaría muy concentrado, pero a la izquierda. Este estaría muy concentrado, pero a la derecha. Y este tirador del medio, este de acá, tendría muchos puntitos, pero todos muy cercanos al centro, ¿sí? Entonces, es la forma de ver las propiedades de los estimadores, digamos, ¿no? Entonces, uno buscaría que siempre tener un estimador de estas características, que tenga poca variabilidad y que sea insesgado, es decir, que esté apuntando adecuadamente al centro o al parámetro, si lo queremos referir al parámetro desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Esas son las propiedades. Nosotros no vamos a trabajar en crear estimadores, sino que vamos a usar los estimadores tradicionales que ya tenemos dando vuelta y que cumplen la gran mayoría con estas propiedades, ¿sí? Bien, esa es para la estimación puntual. Con lo cual, una vez que tenemos el valor, que era, por ejemplo, el promedio del ingreso de los no docentes de 800 pesos, es una estimación puntual, porque es ese promedio. O la proporción, que era el porcentaje o la proporción de los que hacían tareas administrativas. Ahora, ¿qué pasa? Ese valor, como ya sabemos que proviene de una muestra, sabemos que no va a coincidir exactamente con el valor poblacional, salvo una casualidad, ¿sí? Algún caso debería dar sobre el mismo valor poblacional. Entonces, para poder ver o corregir esa idea, lo que tenemos que hacer es construir un intervalo de confianza, es decir, ¿qué confianza tenemos sobre esa estimación? ¿Sí? Para eso, lo que vamos a hacer es trabajar
en construir un límite inferior del intervalo y un límite superior del intervalo, que es una función que trabaja sobre las n observaciones que yo tengo de la muestra, y a través de una función voy a crear ese intervalo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es construirla de forma tal que la probabilidad de que los extremos, y llamamos extremo al límite inferior y al límite superior, contenga el verdadero valor del parámetro con un valor prefijado que vamos a llamar 1 menos alfa. Y ese número que denominamos 1 menos alfa lo vamos a llamar el nivel de confianza. Es decir, eso lo que nos va a decir a nosotros es que el nivel de confianza que tenemos en la estimación puntual que hicimos, dice que con el valor que pongamos, esto está es levemente menor que 1, lo más común es que usemos 95, o sea 0,95 o 95% al 1 menos alfa porcentual, el verdadero valor del parámetro estaría contenido dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, acá leemos el intervalo de confianza, o como lo leeríamos, dice que el nivel de confianza más habitual es 0,95, 95%, o también 0,99, 99%, y la interpretación, que esto es lo importante que ustedes deben saber, es que si el nivel de confianza es del 95%, significa que en el 95% de las veces que repitiéramos el experimento, es decir, que trajéramos una nueva muestra, el intervalo de confianza calculado contendrá el verdadero valor del parámetro. Y en el 5% restante, el intervalo no contendrá el verdadero valor del parámetro. Es decir, que tenemos un 5% de chance de que nuestra muestra no nos esté cubriendo adecuadamente el verdadero parámetro poblacional, ¿sí? Una vez que ese intervalo lo calculamos, ya dejamos de hablar de probabilidad, porque ya no hay otra posibilidad, no tengo más probabilidad, es la realización del experimento. Cuando ya tenemos ese valor concreto, hablamos de confianza y no de probabilidad. Si bien partimos de la probabilidad para construir el intervalo, confiamos que el intervalo va a contener el verdadero valor del parámetro. Es decir, esa es un poco la lectura que tenemos que hacer del intervalo de confianza. En otras palabras, partimos de la variable original, ¿sí?, que tiene una distribución con un promedio, por ejemplo. Nosotros vamos a tener distintas muestras y cada una de estas rayitas que tenemos acá o segmentos que tenemos acá es, dada una muestra particular, ¿sí?, cuyo valor muestral, el promedio está por acá, construyo el intervalo de confianza, tengo otra media que está por acá, construyo el intervalo de confianza, tengo otra media por acá, construyo el intervalo, otra media por acá, otra media por acá, otra media por acá, fui construyendo el intervalo. Y fíjense que de todos los intervalos, salvo este y este, no cubren, o sea, no contienen el verdadero valor del parámetro. Es decir, la gran mayoría de las veces el intervalo cubre el verdadero valor del parámetro. Y en algunas no lo va a cubrir. En la vida real, voy a saber si yo estoy en este caso que no lo cubre, o en todos estos casos que sí lo cubre, ¿sí? Bueno, no lo voy a saber, porque salvo que, como pasa en las elecciones, que después yo tengo el verdadero valor del parámetro de cuántos votaron a determinado candidato a determinado partido. Tengo que confiar que mi muestra fue tan buena, está dentro de las que estiman adecuadamente, porque 95 veces tendría que darme que cubre el verdadero y solo 5% que no cubre el verdadero parámetro poblacional, ¿sí? Es decir, si yo sacara 100 muestras, ¿en cuántas muestras el intervalo cubriría el verdadero valor poblacional y en cuántas no cubriría el verdadero poblacional? Si el nivel de confianza es del 95. Un 5 no cubriría. Claro, en 5 no cubriría, porque son las 5 posibles que no cubriría. ¿Por qué? Porque me salió una muestra que está hacia alguno con el promedio hacia abajo o muy hacia arriba
y nos queda el verdadero valor poblacional. Bien. Bien. Entonces, ahora tenemos que entrar en los detalles de los intervalos de confianza para cada uno de los parámetros poblacionales. El primero que vamos a hablar es el intervalo de confianza para la media poblacional con la variancia o el desvío conocido, el desvío poblacional conocido. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la variable que yo quiero estudiar no conozco cuál es el desvío poblacional, porque no tengo ninguna información, ¿sí? Si yo tengo la información de la variancia poblacional, puedo usar esta aproximación, puedo usar esta estrategia para construir el intervalo de confianza. Si no conozco el desvío poblacional, tengo que trabajar con otra estrategia. ¿Cómo puedo conocer el desvío poblacional? Porque tengo alguna idea, porque alguna otra persona sabe cuál es la variancia o el desvío de esa variable que quiero estudiar, o que hubo muchos estudios anteriores que estimaron el desvío poblacional, y entonces puedo utilizar ese desvío poblacional para construir el intervalo, ¿sí? Nosotros sabíamos que una vez que obtenemos la muestra y deseamos estimar la media poblacional, o sea, el mu que tenemos aquí, el mu, vamos a usar el marcadorcito, el mu que tenemos acá, la media poblacional, el estimador puntual de la media poblacional es la media muestral, que sabíamos por el teorema central del límite que se distribuía. Recuerden que este simbolito acá de las 3 rayitas es que la X media se distribuye como normal con media mu y desvío sigma sobre raíz de n, lo cual nos permite, ¿se acuerdan que cuando vimos normal hablamos de la variable estandarizada? ¿Se acuerdan eso? Creo que con Carlos lo trabajaron eso un poquitito, ¿no? De calcular la z, la normal estandarizada, o cualquier variable estandarizada, que es la variable que yo quiero hacer menos su parámetro poblacional, que es mu, dividido su desvío poblacional, ¿sí? Y acá entonces x menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Cuando ustedes vieron estudiando la normal, no dividíamos por raíz de n porque no teníamos tamaño de muestra, y asumíamos que era poblacional el estudio, ¿sí? Entonces calculamos esta z y esto tendrá una distribución normal estandarizada. Y la normal estandarizada, ¿cuáles son los parámetros? Es decir, si yo escribo que tengo una normal estandarizada, ¿cuáles son los parámetros de la normal estandarizada? ¿Se acuerdan? La media cuánto era y el desvío cuánto era. 0 y 1. Muy bien, la media 0, el mu 0 y el desvío 1. Esa era una normal estandarizada. ¿Se acuerdan que podíamos pasar de cualquier normal a una normal 0,1? Que yo les conté, no sé si Carlos también, que en el pasado siempre íbamos a la normal estandarizada. ¿Por qué? Porque era la única que teníamos las tablas para poder hacer los cálculos. Hoy con la función de la app que tenemos en los celulares, de probability function, nos olvidamos, no la necesitamos porque le podemos poner la media y el desvío que queremos y nos hace los cálculos, ¿sí? En el fondo lo que está haciendo la app adentro es convertir a la normal 0,1 y devolvernos la probabilidad, es decir, no tiene una tabla para cada normal, tiene una normal 0,1 y nos engaña a nosotros diciendo, no, te lo doy para tu parámetro mu y sigma, digamos, ¿no? O sigma sobre n, como en este caso. Digamos, la app adentro del celular trabaja con la normal 0,1, es decir, no hacen tantas tablas como parámetros tenemos de la distribución. Bien. Entonces, vamos acá. Me olvido siempre que tengo que borrar, porque si no, no queda. Entonces, yo puedo construir de una normal 0,1 esta función, la probabilidad que un valor de z negativo de alfa sobre 2 contenga el z de alfa sobre 2, es decir, los dos valores extremos, con un valor 1 menos alfa. Y según cuál yo le ponga de 1 menos alfa, será la partecita de alfa sobre 2 a la derecha y a la izquierda
que no estén contenidos. Es decir, vamos a determinar estos dos valores que nos dé el nivel de confianza, ¿sí? Si nosotros pusiéramos un nivel de confianza de 0,95, ¿cuánto valdría el alfa? 5. Claro, 0,05. 0,5. ¿sí? 0,5. Si lo ponemos en proporciones, si lo ponemos en porcentaje, sería 5%. Y distribuiríamos, como es simétrico, lo estamos construyendo simétrico, tenemos alfa sobre 2, o sea 0,025 a la izquierda y 0,025 a la derecha, ¿sí? Esos serían los puntos de la distribución normal si queremos construir un intervalo de confianza del 95%. Puedo hacer algunas triquiñuelas ahí adentro. El z era x media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. ¿Y cuál es nuestro parámetro desconocido? El mu, porque dijimos que el sigma era conocido y este es el dato que proviene de la muestra, el x media. Y el n es el tamaño de la muestra. Entonces, queremos despejar que nos quede el mu solo en esta función, en este cálculo de probabilidades, ¿sí? Despejando, no vamos a hacer el despeje, nos queda que el intervalo de confianza para la media poblacional con sigma conocido es el valor de la media que obtengo en la muestra, menos y más, el parámetro de la distribución de, perdón, el parámetro, la abscisa de la distribución de probabilidad asociada, que en este caso es la normal, z de alfa sobre 2, por el desvío poblacional sobre raíz de n. Fíjense que la construcción del intervalo hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que le restamos y sumamos es esto, z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Y ahí entonces podemos construir el intervalo de confianza para el caso de la media con sigma conocido, ¿sí? Obviamente tenemos que fijar cuál es el nivel de confianza, y una vez que tenemos el nivel de confianza, con los datos que obtenemos de la muestra, si queremos el famoso 800 que dije para los salarios de la universidad, sigma se los tendría que dar del valor poblacional y 100 que era el tamaño de muestra, podríamos construir este intervalo de confianza, ¿sí? Y obviamente tendría que dar el sigma. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo ahí. Supongamos que dijimos que el n era igual a 100. El n era igual a 100. El x media dijimos que era 800. Y le tengo que dar el sigma. Supónganse que yo lo sabía y el sigma era, no, vamos a poner un número 20, vamos a poner un número entero para que sea más fácil. El sigma era 20, ¿sí? Y quiero construir un intervalo de confianza del 95%. Bien. Entonces, ¿cómo reemplazamos acá? En este intervalo de confianza que tenemos acá. ¿Me dicen ustedes qué pondría? X media sería 800. Muy bien. Me fui. 800 menos. ¿Cuánto vale el alfa? 20. No. Va acá. El nivel de confianza, acuérdense que es esto. 1 menos alfa sería 0,95. Entonces, ¿cuánto vale el alfa? 0,5. 0,05. Tengo que calcular la z de 0,025, porque 0,05 dividido 2, para ver cuánto me da la normal estandarizada, el valor de z negativo. ¿Lo pueden calcular eso? Con el probability function. ¿Se acuerdan cómo lo calculaban?
A ver si pueden. ¿Qué teníamos que elegir? ¿La normal? Sí, la normal. Tendríamos que dejar normal o- 0,1 porque estamos en la Z, ¿sí? cierto. Y tendríamos que poner en la probabilidad 0,025, ¿no? Sí, Bueno, depende cuál pongan. Les va a dar, si ponen 0,025, les da, Dio 1,95996. sí, si ponen X menor que X, porque es el de izquierda para poder poner el negativo, tiene que darle menos 1,95996, sí, muy bien. Entonces, podemos poner menos 1,96 redondeado, no hace falta que lo hagamos con tanta precisión. Y ahora, ¿qué seguiría, digamos? ¿Por qué tendríamos que hacer ahora? Lo mismo que lo sumamos. sumamos. No, pero esperate, falta una partecita acá. Ah, Raíz de, de n, que es 100, muy bien. Y el sigma sigma, 20. 20. 20 dividido 100. 20 dividido raíz de 100, o sea, dividido 10 sería, ¿no? O sea que sería 2. Sí, ¿Sí? 2. 2 por 1,96. Si quieren lo redondeamos en 4, digo, pero sería 1,96 por 2, o sería 3,98, una cosa por el estilo, ¿no? O 90 y pico. Y esto se lo resto a 800, y como acá es lo mismo, porque esta partecita de acá es lo mismo que el cálculo que acabamos de hacer, se lo sumo al 800, ¿sí? Entonces, ahí yo tendría que, lo voy a poner en números grandes, porque sería 2 por 2, 4, es decir que... 3,92 me da, Hugo. Sí, está bien, 3,92, 800 menos 3,92 sí, daría el límite inferior, y 800 más 3,92 me daría el límite superior, que lo escribimos como 800 menos 3,92 sería, bueno, menos 4 lo hago 7,96, pongo, ¿sí? sí, Y 796.08. sí, y Sí, 804. Y 804 serían los intervalos de confianza de el promedio de salario de los no docentes. Recuerden que es totalmente ficticio, que lo acabo de inventar yo acá. No. Pero esta sería la fórmula. La estructura de los intervalos de confianza es siempre esta misma estructura que ustedes ven acá. Yo se las voy a escribir ahora de modo totalmente genérico. Espero que no los confunda más que... ahí. Vamos a borrar. Ay, agárrame. ¿Por qué no me querés agarrar? Bueno. Ah, porque tengo este de acá. A ver si ahora me deja. Sí. Quiero otra nueva. Ah, acá está. Bueno, no sé por qué me quedó todo eso. A ver si puedo borrar todo esto. Bueno. Ahí. No, y me sigue quedando esto. Borrame, che. No me borra nada. Bueno, lo voy a hacer. Ah, capaz que este me está molestando. Sí. Ah, pues tengo dos cosas dando vueltas, entonces me molesta por todos lados.
Bien, Felipe. La fórmula tradicional de intervalo de confianza es el estimador del parámetro, y ahí puede ser, como vimos recién, la media, puede ser la proporción, o podría ser el total, por ejemplo, ¿sí? La media muestral, la proporción muestral y el total muestral. Más, y pongo más menos directamente, la distribución de probabilidad asociada, voy a poner la normal, de alfa sobre 2, por el sigma sobre raíz de n, ¿sí? Esta es la fórmula genérica de los intervalos de confianza. El estimador del parámetro poblacional, es decir, el estadístico muestral, más menos la distribución de probabilidad asociada a la distribución del estadístico, multiplicado por el desvío dividido raíz de n. Esta es la fórmula genérica del intervalo de confianza, sea para cada una de las cosas que veamos, ¿sí? Entonces, le voy a cerrar esto ahora para volver a para volver a lo que tengo acá. Vamos a borrar esto. Entonces, ahí teníamos con sigma conocido. Bien. Acá, bueno, el mismo ejemplo está hecho con otro, acá con otro ejemplo, lo pueden mirar ustedes después, ¿sí? Pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no conocemos el sigma, ¿sí? Estamos con el valor del desvío poblacional desconocido, ¿sí? Cuando es así, cambia levemente la estructura de cómo calculamos el intervalo de confianza, nada más que como ya no se va a tener la distribución normal que nos aseguraba el teorema central del límite, sino que vamos a usar una nueva distribución que es la que se llama la T de student, ¿sí? Entonces vamos a tener una nueva distribución que la vamos a llamar la T de student, con n-1 grado de libertad y el desvío estándar muestral. Fíjense que la estructura del intervalo es la misma. El estadístico muestral menos y más la distribución de probabilidad asociada, porque no conocemos el desvío poblacional, y el desvío poblacional lo estimamos o lo ponemos por el desvío muestral, que es el estimador, ya hablamos antes, que el estimador de la variancia poblacional o del desvío poblacional es la variancia muestral o el desvío muestral, dividido a raíz de n. Fíjense que la estructura que recién calculamos es exactamente la misma. Lo único que cambia es que ahora vamos a usar una distribución distinta de la que vimos antes, que era la normal. Vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos, que hicimos recién, y ahora vamos a calcular cuánto vale la T de student para también un nivel de confianza del 95, y vamos a construir el intervalo de confianza, para lo cual yo les tendría que dar qué les faltaría de lo que ya les di antes a ustedes para hacer el intervalo de confianza con el sigma poblacional conocido. ¿Qué les estaría faltando? ¿La media cuánto valía? ¿800 era? Eso, 800. La T de student la pueden buscar ustedes. La T de student, el alfa sobre 2, ¿cuánto valía para un nivel de confianza del 95? 0,25. Eso, 0,025. 0,025. ¿Y el n-1 cuánto sería? 799. No. ¿Cuánto era el tamaño de la muestra? Ah, 100. 100 era, Bien. 99. Entonces acá sería 0,025 y 99.
La buscan, por favor, cuánto sería la T de student, también en la distribución de probabilidad, con la función probability function, cambian la función, buscan la T, dice T, donde dice B son los grados de libertad, ahí dicen que es 99 los grados de libertad, el B corta, y tienen que poner de nuevo la probabilidad 0,25 y menor, ¿no? ¿Y qué valor les Le dio? dio 0,5099. Me parece que pusiste 0,025, Ricardo. 0,025. ¿Y qué pusiste? ¿Menor o mayor? Menor. B99. Tendría que dar menos 1,98,422. Pero me dio negativo a mí, Hugo. Menos, Sí, menos 1,9. sí, 98,422. Sí, era Perfecto. eso. Perfecto, Ricardo, no sé qué pusiste. A ver, ¿estás en la T? Ujú. ¿Pusiste B99? ¿Pusiste en la probabilidad 0,025? Sí, .025 puse. ¿Y cuánto te dio? Capaz que le pusiste mayor, Richard. No, No, menor. 0.025. Sí. A ver si se ve ahí. A ver, espérame que vuelva porque yo estoy mirando. Porque yo, como estoy con la... A ver, dejo de presentar. Un segundo. Fíjate que no está, en el rojo no está 0,025. Richard, ¿me escuchás? Sí. 0,025 en el rojo pone. Ah, en el rojo. Yo lo puse en X. Claro. No, en la probabilidad tenés que entrar. Lo mismo que en la anterior, la probabilidad es esa. Sí, ahora sí, menos 1,98. Bien, entonces, Buenísimo. ahora comparto yo de nuevo porque dejé de compartir. Estábamos acá. Entonces, estaríamos aquí poniendo... Ah, se me borró lo que había puesto, entonces tendría que poner acá entonces 1,98. Perdí esto. Sería 800 menos 1,98 por el S. ¿Cuánto es el S? El desvío muestral. ¿Se los había dado o no? Me parece que no. No, ¿Qué yo era? les di el, 20. yo 20 les era. di el sigma poblacional, que era 20, pero ahora Sí. les tengo que dar el S muestral. Y supongamos que el S muestral es 25. ¿Sí? Entonces será el S 25 dividido raíz de ¿cuánto? De 100. De 100. De 100. Entonces, Es- sería 2,5 el S sobre raíz de n, ¿no? Porque raíz de Sí. 100 es 10, sería 2,5 por 1,98. Acá yo ya voy a poner por 2,5 para hacerlo más sencillo. Daría un poquitito más amplio el intervalo, ¿no? Pues sería casi 5 esto debería dar, ¿no? Es decir, el intervalo me quedaría... 1,98 por 2,5 Sí, da 4,95. por eso. Lo redondeo a 7,95, punto y coma, 805, ¿no? Para hacerlo sencillo, ¿sí? Y ese sería el intervalo de confianza de el promedio de salario de los no docentes. ¿Cómo leería este intervalo? No les hice leer el de la otra, pero bueno, vamos a leer a este. Recuerden que, como yo decía, es que con un 95% de confianza
el verdadero valor del promedio de los salarios de los no docentes estará entre 795 y 805. ¿Sí? Eso es como leemos, si no, cuando lo quieran ver, vuelven para atrás, y acá dice, ¿sí?, que en el 95% el intervalo, una vez el intervalo de confianza, ¿sí? Es decir, que significa el 95% el experimento, el intervalo de confianza calculado contendrá el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Entonces diríamos en este caso que en el 95% de las veces confiamos que el verdadero valor del parámetro estará contenido entre 795 y 805, ¿sí? Ese es como debemos leer el parámetro. Bien, acá estábamos, voy a borrar para que no nos moleste, después a futuro. Bien. Pasamos una más, ¿sí? Bueno, vemos la característica de la distribución T-de-Student. También es una distribución campanolar y simétrica como la distribución normal, como la Z, y también existe una familia de distribuciones T con media cero, pero con diferentes desviaciones estándar. Y la desviación estándar viene dado por los grados de libertad, ¿sí? La T de Student es más aplanada y colas más largas que la Z y tiende a la Z para tamaños grandes de muestra, es decir, cuando los grados de libertad son muy grandes, la distribución. La azul es la Z, la T de Student es esta, con pocos grados de libertad. Cuando tiene muy poquito, posiblemente sea todavía más más aplanada que esa, digamos. Podríamos estar con una distribución que sea de este tipo, ¿sí? Súper extendida, porque el tamaño de muestra es muy pequeño. Mientras más grande es el tamaño de muestra, más cerquita se puso. Fíjense que para 100, que fue el tamaño de muestra que teníamos, la diferencia entre la Z y la E y la T de Student, ¿de cuánto fue la diferencia? ¿Cuánto era para la Z el 0,025? ¿Cuánto habíamos puesto? ¿Se acuerdan? Que ahora vamos al intervalo de confianza. ¿Cuánto era? No me acuerdo. 1,96, 1,95, 99 y no sé cuánto, ¿sí? Y para la T de Student, ¿cuánto nos dio? Con 99 grados de libertad. 1, o menos 1,98 y algo. Menos, pero era negativo 98, 1,98. Claro, y la otra era menos 1,95, 99, digamos, ¿sí? Busquen la T de Student ahora con 30 grados de libertad nada más. A ver cuánto les da. Y alfa 0,025. Menos 2,04. Claro, fíjense cómo para el 0,25 se va extendiendo y va a valores cada vez más negativos, y obviamente como es simétrica, para la cola derecha más positivos, digamos, ¿sí? Se va extendiendo porque la distribución, cuando los grados de libertad son menos, es cada vez más aplanada, ¿sí? Eso es un poco cómo se comporta la T de Student. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo que ustedes podrían después Hugo, mirar. perdón, en el probability, ¿la B corta es el grado de libertad? Sí. Está bien, ahí. Acá tiene un ejemplo que después lo pueden mirar cómo funciona, es de otro tipo, pero es lo mismo que lo que hicimos nosotros, el cálculo a mano de eso. Vamos al último intervalo de confianza que vamos a hacer nosotros. Sí. El intervalo de confianza para la proporción poblacional. También sabemos que la variable aleatoria que vamos a medir y queremos estimar el parámetro poblacional tiene una distribución normal de media mu y desvío sigma.
donde la sigma es conocida de estudios previos, por ejemplo, lo que un poco les había contado, obtenemos una muestra de tamaño n y deseamos estimar la proporción P de la población. El estimador puntual de la misma será la proporción muestral cuya distribución muestral es conocida. Como la proporción finalmente, ¿se acuerdan que la planteamos como un promedio dividiendo los que tenían 1, dividiendo el total de la muestra? Bueno, finalmente es un promedio, ¿sí? De una variable que es 0 y 1 nada más. Y ese promedio, 0 y 1, nos da el P, la proporción, sabemos que se distribuye, nuevamente el simbolito, como normal, de parámetro promedio poblacional, proporción poblacional pi. Ahora para la proporción usamos pi para la población y sigma de P. Y el sigma de P lo calculábamos como P por Q sobre N, hecho raíz para que sea el desvío. ¿Se acuerdan que yo lo había dado por acá cuando estábamos con la proporción? P por Q sobre N era la variancia, ¿sí? O P por 1 menos P sobre N. Acá lo estamos usando como P por Q sobre N y raíz, porque aquella era la variancia y yo lo tengo que dividir por el desvío. Nuevamente voy a una Z y me queda P menos el parámetro poblacional proporción pi, que llamamos, dividido el desvío. También hacemos todos los artilugios de cambiar esto, como lo desconocido es pi, y si hacemos los despejes llegamos a la misma función. Fíjense que es el estadístico muestral, el valor de la proporción, menos la normal de alfa sobre 2 por la raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? La estructura, fíjense que es la misma. Es la variancia asociada al estadístico y la distribución de probabilidad asociada. Vamos al ejemplo. Habíamos dicho que el P era ¿cuánto? 0,70, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, de trabajadores administrativos. Eso, que trabajaban en administrativo. ¿Podríamos construir el intervalo con esa información que tenemos acá? ¿Qué datos necesitábamos? El P, que dijimos que era 0,70. Si hacemos también un intervalo del 95%, sabemos que... ¿Cuánto vale la Z de alfa sobre 2? 0,025. Sí, ¿y cuánto es el valor de la normal de la Z que deja 0,025 a la izquierda? Menos 1,96. Eso, lo rondeamos en 1,96 por la raíz de P, el P que calculamos. 0,70 por 0,30 Muy bien, dividido 100. dividido 100. Muy bien. Y lo mismo, esto después, esta partecita que está acá, se la sumamos. Calculen cuánto es 1,96 por la raíz de 0,70 por 0,30 dividido 100. Ponele 0,30 y Hugo, mira, pusiste por 30. Muy bien, Eduardo. Vamos a borrar un poquitito porque es un tío interesante ahí. Muy bien, entonces agarramos de nuevo. Vamos. Dame. Por 0,3. Muy bien, Eduardo. Está atento, Eduardo, hoy, ¿eh? Y me dicen cuánto da eso.
¿Están pudiendo hacer los cálculos, chicos? En eso estamos. Bueno. Lo No, pues que va todo adentro de la raíz cuadrada me dio 0,1449. puede ser. ¿0.0458 puede ser? ¿Qué parte? Solo el término de la raíz de 0,7 por 0.3. Eduardo me parece que me dijo otra cosa, pero bueno. A ver, Eduardo. ¿Está bien si yo primero hago 0,7 por 0 por... Pero Sí. Nancy hizo todo el resultado, Hugo. Yo lo que te dije que te había sacado dentro de la raíz cuadrada. A ver. Nacho, vos hiciste todo el resultado y por eso. Yo hice solamente lo de adentro, que me dio 0,1449. Falta hacer 0,70 menos 1,96 y agregarle el 0,1449. Pero Nancy lo hizo todo completo. A mí la raíz me dio 0,045. Claro, eso sí. Ahora por 1,96 negativo, ¿no? No, Tenés que hacer 0,70 menos 1,96, Nan. no, primero A mí me dio 1,96. Primero no es 1,96 por todo lo que dio la raíz. Eso, 1,96. ¿La raíz cuánto les dio? ¿0 cuánto? ¿Toda la raíz cuánto les dio, chicos? 0,045. Sí, a mí me dio igual. Y 1,96 por la raíz me da 0,08. No, la raíz le da 0,045 y monedas. Sí, sí, Bien. Y eso por menos 1,96, ¿no? sí. ¿Eso cuánto les dio? 0, 0,8. sí, o 0,9 si quieren redondeado, ¿no? Bien. Sí, Entonces, 0,89. eso, 0,89. Entonces es 0,70 menos 0,089. Entonces estaría dando ¿cuánto eso? 1,8717. No. Si hago el positivo sería 0,611. sería 0,78, 0 sería 0,70 más 0,089. ¿Estamos de acuerdo? Que sería, voy a escribir acá, 0,70 menos 0,089, ¿no? Ese es el Sí. límite superior, perdón, Sí. inferior. Y 0,70 más 0,089 el límite superior. Este sería el límite inferior 789, sí. y el límite superior. ¿Sí? Entonces sería, el superior sería 0,789, ¿sí? Y el inferior sería 0,60. 611. No, porque es menos 8, o sea, tendría que ser 8, 9 y 1, 10, 1, tengo que restarle 61, 1.
0,70 menos 0, Sí, 0,89, cero. 0,611, ¿no? 0611, sí. Medio así. Eso. Entonces, el intervalo lo escribiríamos del 95%, intervalo de confianza del 95%, 0,611 a 0,789. 789. Eso. Entonces, con un 95% de confianza, el verdadero valor de personal administrativo estará entre 0,611 y 0,789. ¿Estamos? El alfa siempre vale, no sé, A ver, el me- alfa puede valer siempre 0,25 si el nivel de confianza es 95. Si el nivel porque de es 1 menos, Claro, si el nivel de confianza fuera 99, ¿cuánto valdría el alfa? sería que 1 menos 0,01. 0,99. Claro, sería 0,01 y el alfa sobre 2, para buscar en la distribución de probabilidad, sería 0,05, ¿sí? Doble cero después de la coma, ¿no? ¿Se Por eso el entendió? alfa sobre 2 sería el 1 menos, o sea, 0, Si el nivel de confianza es del 99%, el alfa vale 0,01, ¿sí? Y el alfa sobre 2, para buscar en la distribución de probabilidades, porque lo tenemos que repartir, es 0,05. O sea, ¿Sí? 1 menos el nivel de confianza dividido 2. Eso. Porque acá fíjense que siempre es alfa sobre 2. Porque estamos distribuyendo el error en los dos extremos, tanto en el inferior como en el superior. Y si el nivel de confianza es del 95, que es lo que hicimos hasta ahora, igual 95, 1,96. sería el alfa es 0,05, el alfa sobre 2 es 0,025, ¿sí? Y la z, a ver si me deja escribir, la z de 0,025 es menos 1,96 redondeado. ¿Y cuánto es la z de 0,05? Buscan en la función de probabilidad. puede ser menos 2, 57, 58. A ver si alguno de tus compañeros verifica lo que vos decís o no. Menor puse. Sí, está bien. El resto consiguió. El resto consiguió buscar cuánto vale la z de 0,005. Parece que se me durmieron. 0,005 menos 2, 57. Sí, me dio Eso, bien. Perfecto. Bien. Con lo cual tienen que ver con qué nivel de confianza le están pidiendo. Si fuera del 90 el nivel de confianza, ¿cuánto sería el alfa sobre 2? Del 90 sería 0,10 dividido 2, 0,05. Eso. ¿Y cuánto sería la z?
la z de Menos 1,64. es igual menos 1,64. ¿Sí? Nancy y Eduardo lo pudieron ver, o el resto. Bien, Sí. Sí, bien. Hugo. Entonces hay que estar atentos qué nos están pidiendo, si 95, 99 o lo que sea. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a, creo que es la última que tenemos. Bien, este elemento que es z de 1 menos alfa, o de alfa sobre 2, lo mismo, por sigma sobre raíz de n, que era la partecita, que es la mitad del ancho del intervalo de confianza, producto del coeficiente y el error estándar, se denomina error máximo de estimación. O sea, lo que sumamos y restamos, en otras palabras, que después, bueno, usamos la t y en lugar del signo usamos el s, pero básicamente es lo que sumamos y restamos, se llama error máximo de estimación. Y ese error máximo de estimación lo puedo yo trabajar para conseguir cuánto vale el n para estimar una serie cualquiera que tengamos que ver. Porque siempre nosotros hasta ahora hablamos de que había un tamaño de muestra de tantas unidades. Si yo quisiera calcular el tamaño de muestra requerido para estimar un promedio determinado, yo lo que tendría que ver es cuál es la variancia de la variable que quiero utilizar, cuál es el error máximo que estoy esperando obtener para que en función del nivel de confianza nos dé el tamaño de muestra requerido, digamos, ¿sí? Supónganse que en vez de haber, nos había dado 804, ¿se acuerdan cuando hicimos la estimación habíamos hecho que el intervalo de confianza del 95% era entre 796 y 804 inicial? ¿Sí? Bien. Si ahora, dado que tengo algún tipo de problema que quisiera estimar hacer una nueva muestra y calcular el tamaño que tengo, acá sé que lo que sumamos y restamos era 4, o sea, el error máximo de muestreo es 4. Supongamos que ahora el error máximo de muestreo, que en vez de ser de 4, yo quisiera que fuera de 5. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular el tamaño de muestra con este error máximo de muestreo. ¿Sí? El Z del 95% dijimos que ¿cuánto era? Menos 1,96. Sí, como es 1,96 podemos ponerlo positivo porque es al cuadrado, ¿no? 1,96 al cuadrado. El desvío poblacional, ¿cuánto habíamos dicho que era? 20, ¿no? 20. Lo ponemos al cuadrado y el error máximo lo ponemos en 5 al cuadrado. Y eso nos debería dar cuál es el tamaño de muestra que necesitamos para estimar con un error máximo de muestreo de 5. Podríamos hacer ese cálculo, 1,96 al cuadrado por 20. ¿A qué puse ahí? Al cuadrado, puse cualquier cosa ahí parece. Esto es al cuadrado, 20 al cuadrado, dividido 5 al cuadrado. ¿16, 15? No. A ver, vamos a ver. Cuando el resto lo tenga, lo comparamos.
Me parece muy chiquitito 16-15. A mí me dio 0,061. Suena muy raro eso, Eduardo. No podría ser... A mí me dio 61,46. Ahora me gusta más, ese número me suena más razonable. ¿Por qué me suena más razonable? Porque el error de muestreo de 4 que pusimos acá era con un tamaño de muestra de 100. Como yo amplié el error de muestreo, ¿qué significa que voy a ampliar el error de muestreo? Que yo estoy esperando que la semi-amplitud del intervalo sea más grande que lo que tengo acá, que en vez de 4 sea 5, es decir, que la distancia entre el límite inferior y el superior sea de 10, tendría que darme un tamaño de muestra más pequeño. Entonces, de 100 a 61 me parece razonable. Sí, Sería sí, muy... yo sumé, en vez de multiplicar, sumé. Ah, bien. 61 a 44, María. Bien, 61,44. entonces fíjense que si yo le pido menos precisión, o sea, menos error de muestreo, o sea, que esto sea menos preciso, o sea, un error de muestreo más grande, o sea, que sea menos preciso, me baja el tamaño de la muestra. Ahora, si yo en vez de haberle pedido que el error de muestreo fuera de 5, el error de muestreo sea de 4, de 3, perdón, de 3, o sea, le voy a pedir mayor precisión, que quiero estimar con mayor precisión, es decir, que el error de muestreo sea solo 3, ¿a cuánto se iría el tamaño de muestra? ¿Pasaría a los 100 o no? Con 4 era 100, con 5 era 61, con 3 será más de 100 o menos de 100. Mucho más bajo todavía. No, más. al revés, nos va a pedir más de 100. Porque le estoy pidiendo que la estimación sea más confiable, con menos error de muestreo. Y la única forma que yo consigo menor error de muestreo es aumentando el tamaño de muestra. Porque es acá esto que divide. Si yo lo pongo cada vez más chico, este número de acá, este n, va a ser más grande. O sea, si yo divido por un número más grande acá, esto se achica. Pero si pongo un número más chico acá, en vez de 5 pongo 3 al cuadrado, 5 al cuadrado es más grande que 3 al cuadrado, divido por un número más chico, entonces el tamaño de muestra se agranda. Eso es más bajo el error. Claro, pues yo estoy pidiendo menos error, es decir, que Pero el eso es lo que intervalo me sea más parece. pequeñito. Mal puede decir más bajo. Lo que decía era que era más Claro. bajo el error. Exacto. ¿Cuánto les dio con 3? 170 me dio. Claro, fíjense, de bajar de 4 a 5, o sea, aumentar el error, es decir, permitir más error, bajé de 100 a 61. Pero bajar el error de 4 a 3, es decir, ponerme menos, ahora me llevó como a 60% más, 100 y pico, 160, ¿no? 170. Exactamente, me requiere un tamaño más grande. Es decir, a medida que yo aumento el nivel de precisión, es decir, que bajo el nivel de error que pido, porque acá la precisión es inversa al error, digamos. Si yo quiero más precisión, tengo que poner error más pequeño. Mayor precisión, menor error. Digamos, es como inversa la relación, ¿sí? Cuando le pido menos error, o sea, mayor precisión, el tamaño de muestra empieza a aumentar. ¿Ok? Bien. Con esto estamos viendo más o menos todo lo que vamos a ver en la práctica de cómo construir intervalos de confianza basados en la estimación puntual y calcular tamaños de muestra para condiciones determinadas, ¿sí? Ahí hicimos estos pequeños ejercicios y con la práctica que va a hacer Carlos el jueves van a poder ir ajustando un poquitito toda la mecánica. Lo importante es encontrar la mecánica. Esto no hay que pensar mucho, hay que saber si tengo el sigma poblacional o no y qué función elijo, esa estructura de construcción del intervalo, cuál elijo. Si es la de una media, tengo dos situaciones. Tengo la media con sigma conocido o la media sin sigma conocido. Lo que cambia ahí, básicamente, es cuando tengo la media con sigma desconocido, cambia la distribución de probabilidad. En vez de usar la normal, uso la t de Student.
y reemplazo el desvío por el poblacional por el desvío muestral, ¿sí? En el caso de la proporción, siempre va con la normal, no tengo que hacer cambios, y las proporciones me ayudan. Ahí solo para estimar un intervalo de confianza de la proporción necesito la proporción muestral y el nivel de confianza. El resto de los elementos no los necesito. En la media muestral, para estimar la media poblacional, perdón, sí necesito la media muestral, el desvío muestral casi siempre, porque no lo conozco, o el desvío poblacional, ¿sí? Esa es un poco la lógica de cómo se debe trabajar los intervalos de confianza para cuando hacemos una estimación. ¿Y por qué hacemos intervalos? Porque eso nos da una idea de si la muestra que yo obtuve es razonable. ¿Por qué? Porque si el intervalo de confianza es muy amplio, quiere decir que mi estimación tiene mucha variabilidad, digamos, que necesito, si quiero mayor precisión, aumentar el tamaño de muestra para que el intervalo se achique un poquitito, ¿sí? Y eso es un poco lo que vemos con intervalos de confianza. Bien, con esto estaríamos terminando. Por ahí, para los que llegaron más tarde, recuerdo, sábado 13 estaríamos tomando la tercera evaluación de la parte de diseño muestral y lo que estamos viendo esta semana de intervalos de confianza y estimación puntual. El sábado 27 estaríamos tomando la evaluación de prueba de hipótesis que vemos la semana que viene y regresión que vemos en la siguiente. El 30, martes 30 a las 16 o 16:30 estaríamos tomando el segundo parcial integrador y esperemos que no, si alguien necesita recuperar el segundo, porque el primero lo aprobaron todo, lo estaríamos tomando el sábado 4 a las 3 de la tarde, como venimos habitualmente. Esperemos que no tengan que ninguno recuperar el segundo. Si en el segundo parcial integrador sacan 7 o más, creo que todos están en condiciones de promocionar. Yo no me acuerdo de eso, tengo que mirar porque no tengo el acta todavía. Cuando tenga el acta me voy a fijar si todos pueden promocionar. En el caso de que deban alguna materia, y no sé si tiene correlatividad, no me acuerdo si tiene correlatividad esta. ¿No tiene? Entonces pueden promocionar todos, creo, ¿no? Pueden promocionar. La verdad no estoy seguro. Porque no tengo el acta de cursada, digamos, para pasar las regularidades. Ustedes pueden promocionar en la carrera todos, ¿no? Bien, entonces, si no hay correlatividades, deberían poder promocionar todos, creo, los que saquen 7 o más en el segundo parcial. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, esperemos. Profe, Sí, disculpe, no sé si que ahí avisaron dos compañeras que Mariela González no pudo asistir porque llevaba al nene a los chicos al médico y Yara se tuvo que retirar. bien.